Qué tan importante es que Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida. Y si no lo ha sido, Dios se va a encargar de serlo. Pero sí creo que como discípulos necesitamos constantemente estarnos renovando, constantemente estar buscando crecer en nuestra relación y pelear contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza, para siempre estar con un corazón deseoso, con un corazón hambriento de poder estar en la presencia de Dios a través de la Biblia y a través de la oración. Pero quisiera comenzar con esta pregunta. Hay cosas en la vida que si no las detienes a tiempo, crecen de tal manera que llega un momento en que ya no las puedes controlar y que se salen de proporción de tal modo que te rebasan y el final es desastroso. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez has pensado o has sentido como todo esto está bajo control? Y de repente, sin que te des cuenta, esto va creciendo y acaba por dominarte o por controlarte eso. Yo sé que todos en este lugar, todos, sin excepción, todos, hemos tenido que pasar por ese tipo de situaciones, en donde hemos permitido cosas o nos hemos permitido cosas que pensamos que las podemos controlar y acaban controlándonos a nosotros. Y algo que del tema que quiero hablarte el día de hoy es aprender a detenernos a tiempo, a detener esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero que después de un largo tiempo se vuelven complicadas y acaban por destruirnos o despedazarnos. Esta semana tuve la oportunidad de poder conversar con un amigo mío, un discípulo que quiero mucho, y definitivamente él lleva ya mucho tiempo, te podría decir que incluso años, no bien espiritualmente. Y he tenido yo, junto con otros hermanos, la oportunidad de sentarnos con él y poder ayudarlo a él y a su familia. Pero algo que esta semana tuve la oportunidad de hablar con él y platicando con él, algo que yo le decía es cada vez veo que te vas apagando más. Te noto cada día más apagado, cada día más desanimado, cada día más alejado de Dios, cada día más alejado de la iglesia. Y con lágrimas, cosa que me conmovió muchísimo de ver a un hombre así, con lágrimas me dijo, honestamente me siento perdido, honestamente me siento que esto que está pasando en mi vida ya me rebasó. Y he perdido el control al grado que ya no sé cómo regresar a estar bien. Y sabes, eso nos puede pasar a todos, cuando no aprendemos a detener las cosas. Por eso hoy quise hablarte acerca de esto que para mí es muy importante, porque yo creo que yo he estado en muchas ocasiones ahí. Y no es algo agradable. Si hay uno de los más grandes desafíos que yo he tenido en mi vida es regresar a Dios. O sea, volver a sentir, volver a amar, volver a renovarme. Es una de las cosas más difíciles, es una pelea que es muy complicada. Por eso la clase del día de hoy se llama Nuestra Comisión. Y está basada en Segunda de Reyes, capítulo 7, del verso 1 al 10. Y es una historia muy interesante, quizás es una historia no tan conocida, porque pocas veces yo he escuchado hablar acerca de este pasaje, pero es una historia increíble, es una historia que nos va a llevar a entender todo lo que te estoy hablando. Para poder entender un poquito el contexto de Segunda de Reyes, capítulo 7, tendríamos que empezar un poquito en el capítulo 6, que es como donde de una manera clara se va desarrollando toda la historia. El contexto básicamente de esta historia que vamos a leer, el pueblo israelita, el pueblo judío está pasando por una necesidad y que quizás es una de las más grandes por las que ha vivido. Está pasando por una época en donde viven en una monarquía, en donde tienen reyes, pero a través de un largo tiempo
Ellos han estado sufriendo muchísimo porque han tenido reyes buenos, reyes malos, reyes buenos, reyes malos. Y ha sido una inconstancia tremenda, al grado que el pueblo se encuentra súper desanimado. Pero no solamente el pueblo se encuentra desanimado, sino que en esa época, desde el capítulo 6, empieza a haber una gran hambruna, una gran necesidad en todo el mundo. Y esta gran necesidad obviamente les pegó también a ellos. Pero no solamente eso, sino que en el capítulo 6, verso 24-27, vamos a empezar a leer. Dice la Biblia que algún tiempo después, estando en este contexto de necesidad, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5 monedas de plata. ¿Qué fue lo que pasó? Que en medio de esta enorme necesidad espiritual, económica, que estaba pasando el pueblo judío, dice la Biblia que un día el rey de Siria decidió ir y atacar a los israelitas, pero este ataque que él hace es un ataque muy cruel. ¿Por qué? Porque decide sitiar la ciudad. Recuerda que las ciudades estaban amuralladas, y él decide sitiar Samaria, que era la capital del reino en esa época. Y al sitiarla, obviamente nadie podía entrar ni nadie podía salir. De tal manera que la economía se paralizó, que en muy poco tiempo todas las provisiones se empezaron a acabar. Y esta para mí es un ataque cruel. ¿Por qué? Porque empieza a matarlos lentamente. Porque empieza a llevarlos y empieza a presionarlos de tal modo que cuando empezaron a acabarse las provisiones, cuenta la Biblia más adelante, y para que puedas entenderlo, un verso más adelante, el verso 2, dice: un día mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, verso 3, perdón: sálvenos, su majestad. Si el rey no te salva, respondió el rey, si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? El rey, el mismísimo rey de Samaria, cuando una mujer que estaba en aflicción, no solo porque ya no tenía dinero, no tenía que comer, sino porque si tú lees los siguientes versos, ella y otra mujer se habían comido a su hijo. Quiero que te imagines, la crisis estaba ya en un punto tan grave que no solamente la cabeza de un asno costaba muchísimo dinero, o las algarrobas. Hay otras versiones que dicen el estiércol de las palomas. Quiero que te imagines algo. La gente compraba estiércol de paloma para encontrar, dicen los teólogos, que coinciden que es más estiércol de paloma, porque la abrían para ver si había alguna semilla y podérsela comer. La crisis fue una de las peores crisis que ha vivido el pueblo israelita. Y sin duda el rey reconoce algo. Reconoce que él es incapaz. Pero este rey no solo era incapaz, sino que también era un rey cobarde, porque gran parte de lo que ellos estaban viviendo era por su culpa. Porque este rey tenía un ejército, pero era un rey cobarde. Y esta mujer va y le dice: ayúdanos. Y él dice: si Dios no nos ayuda, ¿cómo podré yo ayudarte? Y eso es una gran verdad. Pero algo que quiero que todos entendamos es que yo sé que lo saben, pero el único que puede ayudarnos, por eso dije que es una gran verdad, siempre va a ser Dios. El gobierno, el mundo, cómo esté la economía, no se trata de quién esté en Los Pinos o quién esté en Estados Unidos, en la Casa Blanca, no importa. Nuestra ayuda no va a venir de ahí, nunca. Nuestra ayuda siempre va a provenir del Dios Todopoderoso. Y es fácil decirlo. Incluso te podría decir, es fácil creerlo. Pero el verdaderamente ponerlo en práctica, cuando tú y yo estamos hundidos por el pecado,
Eso es muy difícil. El rey de Samaria sitió a la ciudad y de una manera muy cruel hizo un ataque de tal forma que se empezaran a destruir entre ellos mismos y se empezaran a desanimar. El pueblo estaba desanimado. Y quiero que te preguntes esto. Satanás va a hacer lo mismo. Él es muy cruel. Y va a llevarnos a un punto en donde te sientas completamente desolado. En mi vida yo me he sentido desolado, lo he compartido muchísimas veces. Y yo sé que tú y yo vamos a pasar por momentos de crisis, por momentos en donde Satanás, y tal vez tú ayudándole por tus malas decisiones, estando en momentos de crisis. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando estás en momentos de crisis? Pierdes de vista a Dios. Eso es una realidad. El desánimo a veces es tan grande que te cuesta venir a la iglesia, que te cuesta hacer las cosas de Dios, que te cuesta incluso ir a leer la Biblia. El desánimo es tan grande que no quieres orar. El desánimo es tan grande que a veces ni siquiera quieres ir a trabajar. Y es una muerte lenta y cruel, que a veces nos pasa a muchos. Pero vayamos al meollo de la historia. Ahora sí entremos al capítulo 7. Y en medio de toda esta necesidad del pueblo, después de muchos años y de mucho tiempo de estar ya en una situación límite, Dios manda a su profeta, el hombre de Dios, Eliseo. Eliseo contestó, verso 1. Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Verso 2. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás desanimado, Dios manda hombres o mujeres que te quieren dar esperanza? Que te quieren animar, que te quieren alentar, que te quieren empujar para que no te caigas, que te quieren tomar de la mano para que sigas adelante. Mira, yo no conozco un solo discípulo, aunque haya muchos que ya se hayan ido y se hayan ido hablando mal de la iglesia, yo no conozco a uno que no se le haya buscado para ayudarle. Y te digo una cosa, si en tu mente está el desánimo y en tu mente está el desear irte, siempre Dios va a poner, no porque lo digo yo, Dios va a poner personas. Dios te va a llevar a situaciones en donde tú puedas escuchar la voz de Dios o al hombre de Dios que te está animando, que te está dando esperanza, que te está diciendo sí se puede, que te está diciendo levántate, que te está diciendo vamos a seguir adelante, yo oro contigo, yo te busco, yo te ayudo, vamos a echarle ganas juntos, sí puedes. Pero ¿sabes? Muchas veces puede haber personas opuestas, o tal vez tu propia mente, que te dice, como este hombre, aunque Dios abra las puertas del cielo, eso no va a suceder, o nada bueno va a pasar. Siempre va a haber en nuestras vidas luchas así. Una lucha en donde yo quiero echarle ganas, yo quiero estar bien. Ya me cansé de estar en esta situación. Ya me cansé de estar en esta situación de pobreza espiritual. Y va a haber voces que te van a querer animar, pero también va a haber voces que te van a querer hundir más y más. Y eso va a suceder siempre. Aquí Eliseo le dice, lo que tú acabas de decir, lo único que va a suceder es que cuando suceda, tú no vas a poder disfrutarlo. Versículo 3. Ese día, y aquí entramos aquí es donde entran en acción estos personajes estelares de la historia. Verso 3. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. Estos hombres me encanta porque algo que me llamó mucho la atención es su honestidad.
y la manera de ver la vida. Eran hombres que obviamente, como tú sabes, tenían lepra, estaban afuera, no podían entrar. Los de afuera se estaban muriendo de hambre. Ellos estaban muriendo de hambre, no podían entrar a la ciudad. Y entonces uno de ellos, de los 4, dice: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. Y fueron bien honestos, fueron bien reales. Y eso me encanta, eso me llama la atención de esto. Ellos estaban en medio de una situación crítica. En medio porque no podían entrar y en medio porque tenían alrededor un ejército que los iba a aniquilar, ¿no? Pero en el verso 4 dice uno de ellos o ellos, entre ellos mismos, dice: no ganamos nada con entrar en la ciudad, moriremos. Allí nos moriremos de hambre como con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Nos vamos a morir. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Es decir, no hay nada que perder. No tenemos nada que perder, ¿no? Si entramos, moriremos con los que están adentro. Si nos quedamos afuera, moriremos de hambre también. Y si vamos allá, nos pueden matar también. Así que, ¿qué perdemos? Mira, una de las cosas que, gracias a Dios, yo agradezco, es que yo siempre tengo como un mecanismo de defensa. ¿Cuál es este mecanismo de defensa? Que siempre espero lo peor. O sea, yo siempre espero lo peor. Por ponerte un ejemplo grande. Cuando mi hija sale de casa, mi hija ya es una joven de 20 años, pero siempre que mi hija sale de casa, si suena el teléfono, yo siempre espero lo peor. Siempre. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a estar preparado para lo que sea. No sé cómo lo desarrollé, no sé cuándo lo desarrollé, pero en mi mente yo siempre espero lo peor. Siempre que voy a hacer un negocio, siempre que quiero hacer algo grande, te digo una cosa, yo siempre espero lo peor. ¿Por qué? Porque si sucede lo peor, yo estoy preparado. ¿Me explico? Y estos hombres era igual, esperaban lo peor. O sea, no hay nada ya que perder. Y te digo una cosa, estos hombres me encantan porque eran brutalmente honestos. O sea, vieron su condición, vieron su realidad y dijeron: pues, ¿qué podemos perder? Vamos al campamento de los sirios y presentémonos ante ellos en son de paz o rindiéndonos. Dice: si nos perdonan la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que había una pequeña esperanza de que quizás por su condición fuesen perdonados. Y al ser perdonados por el ejército, pues obviamente había esperanza, no solo de vida, sino de comida, porque estaban muriendo de hambre. Para poder salir de donde tú te encuentras, siempre, lo primero es reconocer dónde estás y cómo estás. Algo que yo hablaba con este hermano querido era como: ¿sí te das cuenta cómo estás? ¿Sí me crees cuando te estoy diciendo que cada vez te veo más apagado? Y fue entonces cuando se puso a llorar y me dijo: sí me doy cuenta. Lo primero que tú y yo necesitamos reconocer para poder salir de la crisis en la que muchas veces nos metemos o somos llevados, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos mal y que necesitamos ayuda. Es lo primero. Ellos se dieron cuenta de que no tenían nada que perder. ¿Y sabes qué? Cuando ellos reconocieron, Dios, lo vamos a leer ahorita, está a punto de premiarlos. Dios está a punto de darles una gran victoria por el simple hecho de reconocer su condición. Si te das cuenta, Dios no va a usar ni al rey ni a su poderoso ejército.
va a usar a 4 hombres leprosos. Y ¿sabes qué me encanta de la historia? Y que quizás es lo que yo quisiera que tú te llevaras a casa, hermano, hermana. Es que hoy quizás tú estás en crisis, hoy quizás tú estás débil. Hoy quizás tú mismo te das cuenta que necesitas ayuda. Pero te impresionaría saber, por eso quise compartir esta escritura, cómo Dios puede usar tu vida todavía. Cómo Dios puede usar a los débiles y cómo los usa en este pasaje. Cómo en manos de Dios, si tú te arrepientes, en el lugar en el que te encuentras, Él puede usar tu vida para algo increíble. No solo para que tú estés bien, sino para poder ayudar a otros. No tienes ni la menor idea de que aún en tu condición de débil, tú puedes ser útil en manos de Dios. Y que cuando tú te des cuenta de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, te sorprendería y te animaría. Pero todo comienza por reconocer cómo estás delante de Dios. Y dejarte de tonterías en la mente o de engañarte de que todo está bien. Todo cambiaría si tú personalmente reconocieras: estoy mal, necesito ayuda. No estoy tan bien como aparento. Parezco bien, pero no estoy tan bien. Necesito ayuda. Todo comienza por poder comenzar a reconocer. Verso 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería. Voy a tenerme ahí. Quiero hablar acerca de una de las grandes mentiras que creemos los cristianos. Una de las grandes mentiras que hemos creído es que Dios, un día tú vas a despertar y vas a despertar transformado. ¿Sabes qué? En todos los años que llevo como discípulo jamás ha sucedido eso. Ni sucederá. Dios va a hacer su parte, pero espera que tú hagas tu parte. Las cosas nunca van a cambiar. El primer paso, como te dije, y como leemos, es reconocer tu condición. ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Cómo estamos? Pero el segundo punto es, dice, se pusieron en camino. O sea, no solo fue una idea, no solo fue un comentario, se pusieron en camino, lo hicieron. Dios va a obrar en tu vida cuando tú pongas de tu parte 50 y 50. Es más, te la voy a poner más fácil, 10, 90. Pero Dios quiere que te muevas, Dios quiere que camines, Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que tú vayas y busques, que tengas la actitud de ir a su encuentro. Él se va a encargar de lo demás. Al grado que dice aquí que cuando ellos iban de camino y llegaron a este campamento, lo encontraron vacío. Porque Dios, dice la Biblia, que hizo que los sirios empezaran a escuchar estruendo, ruido, como de caballería, como de carros de combate, como un gran ejército. Es como si a estos 4 hombres yo les hubiera puesto un micrófono en los pies de alta fidelidad y que cuando iban caminando se oyera como si fuese un gran ejército. Imagínate cómo es Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, nada lo iguala. Y dice que salieron huyendo. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes de los hititas o hititas y egipcios para atacarnos. Es decir, un ejército mucho más grande. Quiero que te imagines qué fue lo que ellos escucharon, que se alarmaron de tal manera que salieron huyendo. Verso 7. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron todo. O sea, ellos salieron despavoridos, huyendo, y dejaron todo. O sea, todo lo dejaron. Todo. Verso 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña.
Después de comer y beber, se llevaron de ahí la plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Fíjate, dice la Biblia que lo fueron a esconder. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos vieron el botín, cuando ellos vieron que era todo para ellos, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Empezaron, si es que traían bolsas todavía buenas, empezaron a echar todo, ¿no? Empezaron a agarrar bolsas, empezaron a agarrar todo lo que podían y fueron y lo escondieron. ¿Ok? Quizás algunos pensaron como, pues de aquí somos y este es para que no nos muramos nunca más de hambre, ¿no? Qué increíble, mira qué gran victoria hemos tenido. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? ¿Te has sentido algún día así? Yo sí me he sentido bendecido por Dios. Yo sí he sentido personalmente que Dios de repente, de no tener nada, de repente me da un montón. Y yo me siento súper bendecido. Y a veces cuando me siento bendecido, específicamente o especialmente cuando veo la bendición económica, a veces me siento como estos leprosos. Que quisiera tener más dinero o más lugares donde meter o guardar o esconder mi dinero. O todo lo que Dios me da. Sin embargo, en el verso 9, dice la Biblia, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Estos hombres habían decidido esconder, habían tomado la decisión de tomar para ellos mismos una gran bendición que Dios les había dado. Y de repente uno de ellos o algunos de ellos dijeron, esto no está bien. No podemos guardar esto para nosotros. Imagínate la comida, o sea, ¿qué iban a hacer con la comida? O sea, a lo mejor el dinero, a lo mejor los animales, pero la comida se les iba a echar a perder. Cuando sus compatriotas estaban muriendo de hambre, ni siquiera por el dinero, se estaban muriendo de hambre y había comida. Había muchas cosas. Y esto me hace pensar mucho como cuando Dios libera a su pueblo y los lleva al desierto y los alimenta con maná. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de la Escritura? Que cuando Dios empieza a alimentar a su pueblo con maná, le dice, esto lo vas a tener que hacer todos los días y no podrás guardar nada porque se te va a engusanar, se te va a echar a perder. Así que lo vas a tener que hacer cada día. Y estos hombres de alguna manera, ¿sabes qué iba a pasar? Que esa bendición también se les iba a echar a perder. Por eso ellos dicen, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Hoy Dios nos ha dado una gran victoria, hoy Dios nos ha salvado del ejército enemigo, de este ejército poderoso que nos estaba matando de hambre. Y esta es una gran victoria, ella es una gran noticia. No podemos quedarnos solamente con ella nosotros. No solamente podemos disfrutarla nosotros, tenemos que ir con nuestros compatriotas y compartirla. Muchas veces tú y yo, antes de conocer a Dios, estábamos en esa situación de crisis. Sin Dios tú y yo estábamos en crisis, muriendo. Pero un día Dios, no porque tú fueras bueno, sino porque simplemente empezaste a dar unos pasos para salir de donde tú estabas, Él llenó nuestras vidas de bendiciones. Y un día Jesús nos dio una gran comisión. ¿Sí la recuerdas? Un día Jesús dijo, vayan y lean la Biblia y cómansela completita, estúdienla, tómense todos los cursos teológicos que existen, aprendan lo mejor. Eso nos dijo Jesús. Lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y compartan lo que yo les he hecho a ustedes. Vayan y compartan y repartan las bendiciones que yo les he dado. Vayan y ayuden a otros. Vayan. La gran comisión, por eso le puse así el título, nuestra comisión. Tú y yo tenemos una comisión. Primero, la comisión de estar bien espiritualmente. No es válido, no es correcto, no está bien que tú y yo estemos en el piso tirados todo el tiempo.
no está bien. Dios no nos trajo a ti y a mí para eso. Vivamos en derrota y en derrota y en derrota, cuando la Biblia dice en victoria y en victoria. No es correcto. Sí creo que todos vamos a pasar por momentos. Yo los he pasado. Pero necesitamos levantarnos. Y necesitamos dar la buena noticia de salvación. Dios había salvado a su pueblo en ese momento. ¿Y sabes qué? Ellos tenían que regresar. Dice el verso 10. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y a los asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. ¿Sabes qué fueron ellos a hacer? A dar la buena noticia. ¿Sabes cómo vivían? ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban engañados, pensando que el ejército sirio los estaba esperando para matarlos. Pero Dios ya los había liberado. Pero ellos estaban engañados. ¿Y sabes quién sabía la verdad? Los 4 leprosos. Esos 4 leprosos que tuvieron el valor para aceptar su condición e ir y caminar y hacerlo y buscar. Ellos conocían ellos sabían la verdad, sabían que Dios ya les tenía preparado un manjar a su pueblo y libertad para ellos. Y tenían que ir y dar la buena noticia para que quitaran el engaño de cómo estaban viviendo. Vamos a terminar. Voy a dar un pequeño brinco al verso 16. Y dice la Biblia: y el pueblo salió a saquear el campamento sirio, y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer por medio de Eliseo su profeta, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. En medio de toda esta historia hay una pequeña tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Que el ayudante del rey no creyó. No creyó cuando el hombre de Dios le dijo: todo va a estar bien, el día de mañana todo va a estar bien. Y el hombre de Dios le dijo: podrás verlo, pero no podrás disfrutarlo. ¿Sabes qué? En Gustavo Amadero queremos tener un salón propio. Y espero te anime. En Gustavo Amadero queremos tener ancianos. En Gustavo Amadero queremos tener más ministros de tiempo completo o más ministros de medio tiempo para que nos ayuden. Queremos tener mejores instalaciones. Yo sueño porque haya parejas que puedan ayudar específicamente a todos los noviazgos. Que haya parejas que puedan ayudar específicamente a todos aquellos que se acaban de casar, que son recién casados, que los empiecen a ayudar. Yo sueño porque haya más pastores, porque haya más ayuda, porque estemos creciendo, porque haya maestros, porque tengamos más y más lo que la Biblia dice. Pero sabes que de repente yo siento un espíritu de no va a ser así. Y mira, lo más triste es que muchos de los que hablan y dicen eso ni siquiera lo van a ver. Ni siquiera lo van a ver cuando suceda. Dios quiere llevar a la iglesia a otro nivel. No solo a Gustavo Amadero, a nuestra iglesia la quiere llevar a otro nivel. Pero se necesita que todos estemos conectados y pensando de la misma manera. Y levantándonos, dejando la comodidad. ¿Sabes qué? Estamos estudiando con un hombre que tiene 75 años. Que ni siquiera vive aquí alrededor. Es un hombre que vive bien súper lejos. Y a él le cuesta venir los miércoles. Una, porque es un hombre mayor, no tiene mucho dinero y además vive súper lejos. Y el día de ayer que estábamos estudiando la Biblia con él, le dijimos: necesitas venir a las reuniones. Y me dijo: ¿sabes qué? Mañana yo no puedo, pero el próximo miércoles yo voy a estar ahí. Y es un hombre súper fiel porque cada domingo siempre está aquí, siempre.
No ha faltado una sola ocasión. Y cuando Él dijo, yo me comprometo a estar en todas mis reuniones y voy a dejar lo que tenga que hacer, yo voy a estar. Ese tipo de compromiso, ese tipo de mentalidad es la que necesitamos, hermanos. No solamente discípulos de domingo. No quiero eso para Gustavo Madero. Hermanos, necesitamos sacrificar, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser luz. Necesitamos dejar que Dios nos lleve y creerle y que nos lleve de victoria en victoria. Amén. Vamos a terminar con una última canción y eso sería todo lo que quiero compartirte esta noche.